tomar ese momento de comunión. Esa de la comunión quizá después la explique un poquito, algunas veces yo lo explico y algunas veces se nos pasa, no lo explico. Pero bien, comenzamos ahora con la palabra del Señor. Lo que tienen su escritura, vamos a comenzar a buscar la escritura. El chino va a estar poniendo ahí la escritura. Seguimos con esta parte que está ahí en la pantalla. Esperamos, Señor, esperamos que el Señor nos guíe y que podamos hacerlo bien en esta hora, ya que estamos siempre practicando algo, ¿no? Entonces, hermano, estamos hablando de sanidad interior, de esas situaciones que ocasionan traumas en la vida, cuando niño, cuando joven o aún cuando adulto, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la sanidad interior, el objetivo de Dios para nosotros, ¿no? Para aquellos que tenemos alguna necesidad en la sanidad interior, es para que la persona experimente el señorío de Cristo totalmente en su vida, que depende totalmente de Jesús. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Jesús es todo para mí y que Él vive en mi vida. Ahora nos toca ver las cuatro puertas que muchas veces están abiertas, pero a través de la Escritura nosotros vemos, si queremos leer esa Escritura de Lucas 4, 18 al 19, que ya ustedes la han escuchado también por la hermana María. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si usted era oprimido, si usted era ciego, si usted estaba en alguna situación difícil de esa, Jesús vino para eso. Él vino para poner fin a todas esas situaciones que le rodeaban y ahora a entrar en su corazón, para que se cumpla la palabra que dijo Jesús: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esto no está en la pantalla, pero usted lo tiene en sus Sagradas Escrituras, Mateo 11, 28 y 29. Muy bien, las cuatro puertas de las que quiero hablarles brevemente. Primero está la puerta de las heridas, es la puerta número 1. Esas heridas que están ahí todavía del pasado, fueron cuando niños, pero que todavía lo recuerda, lo despierta en las noches y se recuerda esa situación que pasó en alguna vez por alguna situación, pasó la situación de una herida, ¿no? Entonces, la evolución del ser humano supone dos influencias un poquito fuertes, pero dice que una es de orden hereditario. Quizás alguno sufrió herida, su mamá o su papá o abuelo, bisabuela, y vino quedando eso como una maldición, dice la Biblia, ¿no? Entonces dice la Biblia que las maldiciones abarcan hasta la 4ª generación. Y si usted es un número 2, número 3 o número 4, es probablemente todavía pueda alcanzarlo las secuelas de estas situaciones, ¿no? Entonces ese es por un orden hereditario, que puede ser innato cuando fue formado, características en las personas por temperamentos, y a todo eso se le llaman comportamientos o personalidad, ¿no? La persona se comporta así porque esa es su personalidad, aprendió esa fórmula porque viene por una herencia. Ahora, la segunda es de orden adquirido, cuando ya una persona entra en el campo de esas actividades, ya sea por acción de los medios, por relaciones, por el padre, por la madre, o por el carácter o marcas que han venido de las circunstancias que han venido abarcando, avanzando en la familia. También puede llegar hasta la 4ª generación. A esto se le llama un conjunto orgánico
alteraciones emocionales en las personas vienen de acuerdo a los comportamientos, al medio ambiente donde se mueve o a las prácticas a lo que se dedica. Entonces vienen las actitudes que han sido marcadas allá por medio de una herida. Las puertas de las heridas estarán ahí durante todo el tiempo si no se trata de ir a fondo y arrancarla. Pero para eso tenemos la palabra, ¿no? La palabra que Jesús vino específicamente para ello. Para eso vino Jesús. Entonces, hay la definición de las heridas. Pueden ocasionar traumas. Cuando hablamos de heridas, es un trauma que está infiltrado, penetrado o adherido en lo más recóndito de nuestra mente y la persona de súbito le aparece esa situación porque es una secuela que ha venido continuando todos los días de su vida. Entonces, hermano, es un sello. Si se acuerdan de lo que dice la palabra del Señor, que vosotros fuiste sellados por el poder del Espíritu Santo, ese sello es para la salvación. Pero también los traumas sellan a la persona y lo dejan marcado para toda su vida. Y si esa persona no trata por los medios escriturales, que es lo que tiene totalmente la libertad para poder curar esa situación de esas heridas, entonces la persona va a morir con esos traumas o con esas heridas. Entonces hay intensidad de suceso, son acontecimientos en la vida personal que se caracteriza por tres componentes: la intensidad, los sucesos, o sea, aumentativo, ¿no? O la incapacidad de responder adecuadamente a los tratamientos. Se niega de una u otra manera a atender a esos tratamientos porque le da pena, ¿no?, de cubrirse que sucedieron esas situaciones, ¿no? Trastornos, la tercera es trastornos o efectos en el desequilibrio de la manera de actuar, de la manera de pensar, de la manera de decidir. Todo eso viene a ser una conflagración de situaciones que aportan como resultados inadecuados para la persona que sufre alguna de estas heridas. Las conductas, el sistema de mecanismo o defensa que esta persona puede tener si tiene heridas, entonces es depresión. Primero le viene deprimente. Mucha gente viene aseado y dice: aquí es deprimente, pero no es el clima, no son los climas. Ayuda un poco eso para las depresiones, el clima, lo oscuro, mucha lluvia, y si viene de un sol radiante, entonces candente, entonces eso cambia, hay cambios emocionales. Pero también puede ser que hay una secuela de estas situaciones de heridas en su ser interior y eso le está ocasionando esos trastornos emocionales y esos cambios que temperamentalmente salen de un momento a otro, aparecen ahí. Entonces son situaciones que debemos de traer nosotros a Jesús, porque Él es el único que tiene la autoridad, la palabra, el poder para sanarnos y quitar todas esas amarguras o todas esas tristezas o situaciones que hay en nosotros, ¿no? Y estoy hablando no solamente de creyentes, sino de gente que no ha creído todavía en el Señor, ¿no? Que está asistiendo a los psicólogos y está yendo a tantos lugares, y muchos a curanderos, santeros, y andan por ahí es un desastre de ver a la gente, ¿no? Pero cuando venimos nosotros al Señor, nosotros venimos con toda esa carga, con todo ese banquete que nosotros teníamos, lo traemos a Jesús. Por eso Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. La promesa de Él, y Él la cumple cuando nosotros venimos y depositamos todas esas situaciones que había en nosotros. Pero entonces las personas puede haber todavía un aislamiento cuando la persona no se ha logrado recuperar lo que
no se mezcla mucho con los demás, porque cree que los demás lo van a herir, lo van a tratar de una manera inadecuada como fue tratado antes. Y aunque las personas traten de ser amistosos, desconfía de todo el mundo. Entonces hay un aislamiento. Y también los desplazamientos, cómo se desplaza cuando la persona pone su angustia, su conflicto en otras personas que no lo pueden ayudar, pero de esa manera puede ser conducido a empeorar su situación traumática si es que ya ha pasado de herida a un trauma, porque es diferente el trauma, ¿no? Pero la misma herida puede ocasionar llevar a la persona hasta el trauma. Entonces, hermano, la proyección, cuando la persona atribuye que las cualidades que hay en ellas no son adecuadas, se siente culpable, se siente muchas veces responsable y no haya que hacer, deambula, muchas de esa clase de gente deambula en las calles pensando, porque todo está en la cabeza, y hay una situación de tormenta, porque muchas de esas cosas, las heridas, las usa el enemigo no solo para traer un trauma, sino que para traer confusión y para traer una conversación diabólica en la mente y estar comenzando a darle esos mensajes de suicidio, mensajes de droga, mensajes de cuántas cosas el enemigo quiere convertir a la gente en una piltrafa. Pero hermano, todo, si un creyente ha pasado por ahí, debemos de ser tratados. Para eso está la palabra de Dios. Usamos nosotros también un poco la psicología, pero usamos más la palabra de Dios para poder traer a las personas esa sanidad que ellas necesitan, ya que lo tenemos escrito por el Señor Jesucristo, que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha traído me ha ungido para que yo venga, o sea, me ha autorizado, me ha dado el poder, quiso decir Él, del Padre, ¿no?, para poder traer sanidad y medicina a cada una de las familias o las personas que vengan a Jesucristo. Seguimos, la puerta de las heridas abarca. Fíjese que no es solamente lo que le he dicho, lo que se queda, sino que abarca todavía un buen territorio. Hay alguna definición. Hay violación, implica la idea de fuerza. Si la herida viene por una violación, hubo fuerza, fue forzada la persona que le hicieron algo, ¿no? La forzaron. Pero fíjense que si puede haber habido también que mientras, si hubo un abuso, el abuso es un convencimiento. O sea que las personas que son abusadas son convencidas, las tratan y las tratan y las tratan y las tratan hasta que la persona abusadora trató de convencer a esta persona y la abusó. Entonces es diferente a la violación. La violación es, si usted oye en las noticias, a alguien hicieron rape a alguien, raptaron a alguien, y esa es una fuerza demoníaca que está en una persona y va y arrebata a alguien y hace lo que quiere con ella. Entonces hay esa diferencia, una es fuerza y la otra es convencimiento. O sea, las dos tienen que ser tratadas con medicina adecuada de la palabra del Señor. Bueno, los síntomas que genera el abuso: es pobre, la gente se siente pobre, su autoestima está empobrecida, muy baja, se siente despreciada, se siente que le tienen miedo a todo el mundo, se siente que todos la van a tratar de la manera que fue tratada por la persona que la forzó. Entonces, hermano, todas esas situaciones tienen que ser tratadas adecuadamente. Por eso en la pastoral, si no tenemos un título de psicología, tenemos que tener un título de consejería pastoral. Eso que al pastor lo pone en un nivel de poder dialogar, platicar, descubrir y poder aconsejar, ayudar y traer sanidad a esta persona. Por eso es que la Iglesia de Restauración trata todas estas áreas
para poder que la iglesia, para que la iglesia sea restaurada, que cada persona sea restaurada, tiene que ser tratada individualmente por situaciones que haya traído del mundo, para que de esa manera haya sanidad interior. Y solo habiendo sanidad interior es que la persona es totalmente restaurada. Mientras solo lo que ha pasado es, mientras no llega la restauración, lo que ha pasado es nada más el perdón, que es lo principal. La justificación está en proceso de la liberación. Todavía no ha llegado a la liberación. Está el perdón y la justificación, que son inmediatos, y la santificación, que es paulatina. Pero similarmente la liberación está en un proceso. Puede llegar y detenerse hasta que la persona es tratada y viene un momento de confesión. Debe decirle: conozco dos casos de fórmula, cómo lo usa el creyente, no casos personales, no, casos de fórmula que lo usa el creyente, siendo ayudado por una persona, por un pastor, por un consejero profesional, por un pastor consejero. Cuando hay que confesar, hay que hablar, hay que dialogar, hay que contar. Esa es una. La otra es, tiene que haber mucha decisión y mucho deseo para hacerlo personalmente. Cuando uno personalmente viene a Jesús, y ese es bíblico también, porque dijo: si estás cansado, ven a mí. Entonces trae tus cargas y yo te voy a hacer descansar. Eso es lo que dijo Jesús: trae tus situaciones emocionales, tus situaciones difíciles que has vivido, tráelas y yo te voy a hacer descansar. Entonces, el venir a Jesús, tener una serie de comunicación, voy a mencionar esto, una serie de entrevistas con Jesús, contarle paso a paso todo lo acontecido, y Él te escucha todo, Él te escucha todo, te escucha hasta el final. Y tú sientes cuando ya Él te dice: ¿terminaste? Has hecho tu confesión con Él. Entonces, cuando ya llegas al final, es un momento de regocijo. Pero la presencia del Señor se desborda sobre la persona. El poder del Espíritu Santo se desborda y es abrasador. Y la persona comienza a llorar y comienza a sentirse libre. Es ese momento cuando llega la libertad verdadera al creyente para poder vivir una vida de alegría, de paz y de gozo. Amén. Entonces, yo conozco y le digo esas dos cosas, las dos fórmulas, porque a algunos no les gusta hablar ni con un pastor, ni con un psicólogo, o con un consejero, ¿no? Bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder ser consejero pastoral, y eso me ha ayudado a profundizar un poquito más estas cosas para tener esa palabra adecuada para las personas que están sufriendo alguna situación de eso. Entonces, ¿cómo recibir sanidad interior? Si estos síntomas se han generalizado del abuso, ¿cómo recibir sanidad interior? Esas son las dos formas que le estaba explicando. Pero este suceso genera una atadura en la vida de la persona, la cual la persona que se entrega al Señor, si no entró por ninguno de esos dos procesos, sigue todavía con esa atadura. Va a seguir atada por quién sabe cuánto, hasta que ella quiera ya no estar con esa atadura. Es necesario renunciar totalmente a esa herida, o a ese trauma, o a esa situación. Renunciar totalmente y pedir la ayuda del Espíritu Santo, que es esa fórmula que le decía, personal, ¿no? Cuando uno viene a Jesús y le confiesa todo a Él, y Él quita toda esa valía que había en uno, ¿no? Entonces, pero la persona necesita no solamente venir y buscar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga sobre la persona y le ayude a realizarse en libertad,
sino que el último paso de esto es un poquito más difícil, es poder perdonar al agresor, que eso es lo que muchas personas no pueden. Llegan a todo, le pasa a los psicólogos, le pasa al consejero pastoral, al pastor, llega a todo, sigue todos los procesos, pero cuando llega el momento de llevarlo a que perdone a las personas que lo hirieron, que le hicieron daño, ahí se sienta. Es porque todavía falta algo del proceso. Si usted lee el Padre Nuestro, los últimos 2 versículos, 14 y 15, de Mateo 6 parece, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. ¿Qué quiere decir? Que para ser salvo necesitamos perdonar al agresor o al ofensor, al que nos hirió alguna vez. Si usted nunca ha tenido una herida, qué bueno, ¿no? Entonces, hermano, el problema es que muchas veces nos sucede cuando niños, los golpes. Yo ya he platicado alguna vez en un parque, cuando yo estaba muy chiquillo en un parque, me dieron un golpe y a mí no se me quitó ese golpe. Estuvo en mi mente, claro, yo me acuerdo ahora, pero ya no hay dolor. Yo me acordaba de ese dolor todo el tiempo y siempre yo decía que me iba a vengar por ese dolor, porque dice un dicho que el que hace se le olvida y el que aguanta no se le olvida. Entonces eso sí como que se queda ahí, ¿no? Tenemos que ser procesados. Entonces el maltrato infantil, cualquier situación que haya sucedido cuando niño, por parte de sus padres, por parte de vecinos, parientes o lo que sea, no se olvida, queda allí incrustado, guardado en lo más recóndito de su corazón o de su mente. Allí está. Y cuando está durmiendo, de repente, hermano, la iglesia del Señor necesita entrar en ese sistema de sanidad. Los abusos sexuales, abusos emocionales, abandono físico, abandono emocional, violencia, todas esas cosas, si a usted le pasaron cuando niño, usted las debe recordar todavía. Pero usted tiene que ser procesado por medio de cualquiera de los dos sistemas: consejería, ya sea por el psicólogo o por la consejería de un pastor acreditado como pastor consejero. No cualquier pastor. Perdóneme que voy a decir esto, tengo que mencionarlo porque eso está sucediendo mucho en la actualidad, que pastor de la mañana ya es pastor, renta un local, se compra una Biblia y ya es pastor y comienza a predicar. Ahora no sé qué, pero comienza a predicar. Esta persona no es tan ni capacitada ni autorizada para entrar en estos procesos con las personas, y son los que a veces terminan en serios problemas. Entonces, hermano, tenemos que ser nosotros inteligentes, y por eso es importante saber uno en qué iglesia se congrega, quién es el pastor, si ha estudiado el pastor, si se ha educado, si está en capacidad de aconsejar o de ayudar a la persona. Perdónenme, pero son cosas que están pasando en el mundo en la actualidad como lo han pasado antes. Entonces debemos de tener muy en cuenta todas estas cosas. Entonces, síntomas generales en el maltrato: sentimiento de inseguridad, pobre de autoestima y sentimiento de culpa, depresión, miedo, lesiones físicas y cualquier otra situación puede pasar cuando eso está sucediendo en esta persona. Cuando una persona trae esos resultados o trae ese pasado. Ahora vamos a, creo, en la página número 4.
mismo caso. La persona debe tomar conciencia de que mientras ese recuerdo perdure en su ser interior, que es el alma, seguirá sintiendo angustia, dolor, aflicción con respecto a todo lo que pasó. Pero hermano, estos sentimientos estarán ahí todo el tiempo que tú los estés anhelando o apapachando, decimos en México, ¿verdad? Que lo esté apapachando, que lo esté anhelando, que lo esté contemplando. Estarán siempre allí. Pero cuando llegue el momento de la libertad, es el momento de abrir la puerta y lanzarlos afuera. Y es esa la única fórmula como la persona puede quedar en verdadera libertad. Entonces, el renunciar al hecho específicamente que pasó, aunque hay que ir anímica o mentalmente al hecho y renunciar a esa situación que pasó. Decir, yo renuncio a ese abuso, yo renuncio a esa herida, yo renuncio a esto y lo corto en el nombre de Jesús y yo me declaro libre. Esa tiene que ser la actitud positiva del Hijo de Dios, del creyente en Jesucristo, porque Cristo vino para libertarnos, para hacernos libres, no solo para perdonarnos, para hacernos libres de toda esa atadura, para que ahora, hermano, podamos ser felices. De otra manera no hay felicidad. Siempre habrá unos rasgos del pasado, de amargura, tristeza y cuantas cosas brotan, ¿no? Entonces, pero entramos no solamente a renunciar, sino que entramos en ese pasito difícil de tener que perdonar a quien ejerció esa violencia o ese daño en nosotros. Digo, si usted pasó por eso, ¿no? Palabras a veces hirientes, maldiciones, situaciones, ultrajes. Entonces, si usted ha pasado por ahí, usted tiene que perdonar a la persona que lo hizo, porque esto es bíblico. Y después de perdonar a la persona, pedir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo quiero el bautismo de amor, yo quiero el bautismo de gracia, yo quiero el bautismo de misericordia, yo quiero todo lo que tú me puedas dar ahora, yo quiero que me renueves. Y comienza el proceso de Romanos 12:2, ¿no? Que dice: transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Yo no lo puedo hacer que usted se renove, sino usted tiene que percibirse que usted tiene la autoridad para renovarse, porque usted se va a renovar por medio de su conocimiento, su entendimiento que tiene ya de la palabra del Señor. Es por eso que como pastores estamos responsables nosotros a dar este tipo de predicaciones, para que la gente, por si ha sucedido algo, porque la gente pueda saber que hay una fórmula para ser liberado. ¿Cómo recibir sanidad interior en esta área? ¿Cómo se puede? Efesios 1:5-6, la cita que ya leíamos antes. Dios en su amor, fíjense bien lo que dice esta palabra, que Dios en su amor nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. O sea que Dios decidió que te adoptaría como hijo o hija suya por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesucristo. Así que todo eso, y ahora dice Pablo, tremendo versículo que escribe Pablo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya está hablando del nuevo nacimiento. Cuando usted nació de nuevo en Cristo, claro, hubieron procesos, nueva criatura es. Olvídese de lo que hizo Satanás, olvídese de
que se metió, ahora usted es una nueva criatura. Ahora usted es un hijo, es una hija de Dios. Ahora ya no hay que llorar de tristeza, hay que llorar de alegría, porque Él nos ha perdonado, Él nos ha liberado, Él nos ha sanado y somos felices en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Usted es feliz? Bueno, dígale un gloria a Dios, y dígale: yo soy feliz, Señor. Amén, aleluya. Este suceso ha provocado a que una atadura de vida, la cual se deba entregar al Señor, todavía esté ahí pendiente. Pero con la ayuda de la palabra y el Espíritu Santo sobre todo, nosotros somos procesados por el Espíritu Santo también y la palabra. Entonces es necesario reconocer que hubo una falta, pero es necesario venir a Dios y pedirle perdón, y es necesario pedir perdón a las personas también con quien sucedió la situación, pero es necesario venir al Espíritu Santo y hablar con Él. Él nos escucha. Él nos escucha a donde quiera que estemos. El Espíritu Santo es bueno para con nosotros. Entonces, hermano, nosotros hemos sido procesados por la palabra del Señor. A través de todas las circunstancias que la iglesia haya pasado, acordémonos que en otro tiempo, dice la palabra, eran estos ustedes. Mas ahora habéis sido, ¿qué? Perdonados, limpiados, sanados, liberados, ya que Jesús vino a eso. Entonces, si Jesús vino a traernos libertad, si Jesús vino a procesarnos, a hacernos nuevos a nosotros, para que así nosotros tengamos paz, tengamos alegría, tengamos contentamiento, ¿para qué estar recordando otra vez el pasado? ¿Para qué recordar ese pasado? Sin embargo, si no hemos sido procesados, hay que ir al pasado, si todavía está dañando. Quiero quedar claro, no es que Jesús le esté recordando su pasado, no es que Jesús no le haya perdonado ese pasado, no es eso. La situación es que usted lo tiene. Si usted lo tiene ahí, le está ocasionando un problema. Si está todavía allí, en su ser interior, usted lo recordará cuantas veces venga a usted. Tal vez no porque usted lo quiere recordar. Y sucede más en los momentos de acercamiento al Señor. Cuando se acerca a Dios para poder enjugar sus pies con lágrimas, besar sus pies, como lo hizo aquella mujer. El diablo viene también por el otro lado y dice: tú no eres digno de acercarte así a Dios, de acercarte a Jesús, no eres digno. Y te trae el pasado y te dice: te acuerdas de lo que sucedió en tal fecha, en tal lugar, te acuerdas de lo que sucedió. Y está la persona sufriendo esa desesperación porque no ha podido todavía ser liberado. Entonces, la liberación trabaja de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo como le dijera el Señor Jesucristo. Yo quiero llevarlo para terminar a Juan. Esa cita no está ahí en la pantalla. Quiero leérsela porque a veces a mí se me queda corta la 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si usted se fija, yo hago mucho énfasis en estos procesos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, número 1. Número 2, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 3, y conoceréis la verdad. Y número 4, y la verdad os hará libres. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Ahí no están numerados los procesos, pero dice: si permanecieres en mi palabra.
permanencia, quedarse en el Evangelio, venir a la iglesia, recibir a Jesús como Salvador personal y quedarse en el Evangelio. Cuando usted se quede en el Evangelio, comienza el proceso. ¿Cuál proceso es el que sigue? Va a ser verdaderamente discípulo. Discipulado a través de la palabra, seguidor de Jesucristo, obediente a la palabra, sirviendo a Él. Entonces, cuando se queda siendo discípulo, ahí es donde se abren los ojos espirituales y conoce la palabra. Hasta ahí es que se abren los ojos. Se fija bien los procesos de Juan. Está bien clarito. Lo que pasa es que cuando nosotros venimos al Evangelio, desconocemos los procesos teológicos o escriturales, ¿no? Que el Espíritu Santo nos lo trae a nosotros. Sin que nadie lo enseñe, el Espíritu Santo nos lleva a traer los procesos. Entonces, si permanece en mí, ¿qué es lo que sigue? Si permanece en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser discipulable en el camino en el sendero de la salvación. Y entonces vas a ¿qué? A conocer ¿qué? La verdad. La verdad es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Conociendo a Jesús, ¿qué sucede después? Entonces, claro, no dice la palabra entonces, ¿verdad? Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De todas esas cosas que hemos venido hablando. Todas esas cosas que hemos venido hablando, heridas y traumas. Entonces, hermano, esta es la primera parte entre el domingo pasado y ahora es la primera parte. Faltan 2 partes todavía. Espero que usted pueda asistir para escucharla, y si no, pues se van a poner ahí para que usted la adquiera también en el CD cuando podamos hacerlo. Entonces, hermano, esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor para usted en esta tarde. Los procesos son difíciles a veces, pero está el camino abierto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si usted pasó alguna vez por alguna situación de esa, yo le voy a pedir que incline su rostro y hable con el Señor por un momento. Si usted quiere pasar al altar, es un tiempo que usted quiere pasar al altar, pase. Hay sanidad en Él, hay libertad, hay vida abundante en Él. Si usted quiere pasar al altar, usted puede